Uno, dos. Ok, ok. Vamos a revisar algunas cosas acá. Ok. Ujú. ¿Qué tal? ¿Qué tal a los que se están conectando? Saludos, saludos, saludos. Espero que les esté yendo muy, muy bien. Hola, hola Sergio, hola Rojas, Alexander, Brian, ¿qué tal? Dragonfly, Zanahoria, wow, ¿qué tal a todos los que se están conectando recién? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Sí, 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 sí. A partir de hoy, al menos un mes, vamos a hacer transmisiones desde aquí, desde YouTube. Un ratito, déjame arreglar algunas cositas acá. Ahorita los leo, no se preocupen, amigos. Ajá. Ujú. Como ya saben, ya lamentablemente Facebook me ha censurado un mes las transmisiones en mi canal, en mi página de Facebook y no puedo hacer transmisiones en Facebook, así que voy a estar haciéndolos por aquí. Así que saludos, saludos, saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a... Hola, puedes mandar un saludo a Johnny Gallardo. Hola Johnny, ¿cómo estás? Espero que te esté yendo muy, muy bien. Hola bro, ¿cómo estamos? Me dice Saúl, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas estás. ¿Qué tal? Me dice, dejaste el Dota. Sí, papi. Oye, estoy pensando en sacar un canal de Twitch para hacer videojuegos porque la gente sabe que a mí me gustan los videojuegos. No sé si están de acuerdo. No sé si están de acuerdo. ¿Qué hiciste? Me dice SDLG. Supongo que eres de los seguidores de la grasa. No entiendo. No sé qué he hecho. No sé qué he hecho. Que me han sancionado la cuenta por 30 días. No sé la verdad qué cosa es lo que habré hecho en específico, pero no entiendo. No sé. Por eso es que voy a estar haciendo las transmisiones ahora por Facebook. ¿Dónde está Bigotes? Me dice Kevin. Está durmiendo allá en su camita. No quiere que lo friegue. No quiere que lo friegue. ¿Me saludas para sentir especial, Sebas? Sí, oye, un saludo, Sebas. Espero que te esté yendo todo, todo bien. Saluda a mi bota tuga, me dice Harry Guys. ¿Qué tal? Alejandro está spameando algo, no puedo verlo muy bien. Hola, puedes mandar un saludo a mi mamá, es fan de ella, se llama Luisa. Un saludo para la señora Luisa, espero que le esté yendo bien, no, estoy hablando. Espero que le esté yendo muy bien, señora Luisa, y que se cuide bastante junto con sus hijos. ¿Qué tal? ¿Piensas contar sobre el virreinato en el Perú? Sí, pero estoy tratándolo por partes. No estoy tratándolo todo de golpe, no estoy tratándolo todo así así, ¿no? De frente. Estoy tratando de hacerlo poco a poco. ¿Te han denunciado el canal de Facebook? Es probable porque hay un montón de gente que no sé, le incomodará lo que hago, no sé, la verdad, no tengo ni idea. ¿Cómo me llamo? Dice Free Music. Me llamo Merlín. Mi nombre es Merlín. Mi nombre original es Merlín. No es un seudónimo. Realmente me llamo Merlín. Saludos, profe. Soy Carlos. ¿Qué tal? Es genial, Carlitos. ¿Qué opinas de la nueva cuarentena? Para mí era necesario. Que esté bien hecha, no me parece que está bien hecha. Porque obviamente todos no podemos vivir bien si es que no hay un apoyo de por medio. Como yo ya le he dicho anteriormente, yo soy de Villa El Salvador, yo he pasado lo que es pobreza en Villa El Salvador, yo sé lo que es no comer si no trabajas un día, aunque parecerá raro, ¿ya? Porque así estoy bien gordito, pero yo entiendo la desesperación de la gente, en cierto modo. Merlin, ¿qué opinas de la nueva cuarentena? Ya lo dije. ¿Cómo te suspendieron? Me dice, pero de todas maneras esperemos. No lo entiendo. Yo lo único que se me ocurre es que por ahí alguien ha empezado a spamear denuncias y Facebook le ha hecho caso, pero no sé por qué. No he hecho absolutamente nada. ¿Cuántos años tienes? Me dice Rodrigo. Tengo 31 años. Recién he cumplido 31 años. Marvel Lindo me dice, ¿tienes algún candidato favorito para las elecciones? Hablar de eso sería un poquito irresponsable. No quisiera inducir al voto, sobre todo teniendo en cuenta en un momento tan polarizado, pero creo que todos sabemos por qué partidos no hay que votar. Puedes mandar un saludo a Daniel Anaya, más conocido como Daniel. Un saludo para Daniel Anaya, creo que se llama. Así que espero que estén bien, ya, espero que estén bien. José Alfonso me dice, supongo que es alguien que no le gusta la historia. Es probable, o sea, haters hay en todos lados, haters hay en todos lados.
Eh, ¿Qué opinas del Turri? Me dice. Me parece irresponsable. Me parece muy irresponsable. Cuando tú tienes un espacio en redes, hay que ser bien responsable con lo que se hace. ¿Eres egresado de San Marcos? No, yo soy egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Esa es mi alma mater, mi casa de estudios, a la cual yo le rindo bastante pleitesía y bastante, eh, eh, ¿cómo se le puede decir? Cariño, le tengo bastante cariño. A ver, un momentito, porfa. Voy a compartir en mi página de Facebook el directo porque hay un montón de personas que me están preguntando si es que estoy transmitiendo o no. La verdad es que esta es la segunda vez que transmito en YouTube. No, nunca antes había transmitido. Así que, bueno, anteriormente, perdón, había transmitido, pero no lo había hecho de esta manera así tan rápidamente. Un momentito, por favor, voy a poner algunas cositas en la página de Facebook para que la gente de Facebook también se pueda conectar. Ujú. Un ratito, por favor. Ahorita leo sus comentarios, por favor. Acuérdense que este son preguntas y respuestas. Este es un preguntas y respuestas, así. Ya, ahora sí, volviendo nuevamente acá. ¿Eres bueno en el colegio? Me dice Sebastián. No. Ese es imposible. Y si tengo compañeros de estudios que están conectados acá, ellos no me van a dejar mentir. No he sido bueno en el colegio. He sido un alumno muy relajado, la verdad. Así que no soy un buen ejemplo en el colegio. No he sido un buen ejemplo. Y no sé si soy un buen ejemplo ahora también. Saludos a la Facultad de Derecho. Saludos a la Facultad de Derecho. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eres igualito a mi pata Alejo, por eso me caes bien. ¿Qué tal, Rafa? Espero que esté bien. Alexa me dice, hi Merlin, are you single? Sí, bueno, soy soltero. No tengo hijos. Rodrigo, ¿por qué eres tan guapo? Tú me ves guapo, papi. Yo no me siento guapo. ¿Harás en un futuro clases en línea con temas de academias como la Plaza Marcos? De hecho, trabajo en academias. No quiero decir en dónde, porque obviamente eso es un poquito desleal, pero sí, trabajo dictando clases de historia. Visitarás Lomas Turbas, me dice Flix TV. Claro, yo habré nacido el día de ayer, ¿no, Flix? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Felicitaciones, transmitimos tanta cultura, me dice Efraín. Un saludo para ti, amigo, espero que estés genial. Merlín, te metes tu jajaja. Bueno, no sé. ¿Team Godzilla o Team King Kong? Godzilla, me encantan los dinosaurios. De hecho, tengo un Godzilla acá arriba encima de mi CPU. Voy a sacar. Miren, miren mi Godzilla. Esta es la Godzilla de la versión americana, ¿ya? No es el Godzilla de la versión, así, más, la más clásica, la japonesa. Pero me gustan los dinosaurios. De hecho, soy un gran fan de los dinosaurios y puedo decir que... Ah, tengo mi Polo Jurassic Park acá. Y puedo decir que definitivamente los dinosaurios fueron mi primer gran acercamiento con la historia. ¿Cómo nació mi amor por la historia? Bueno, yo vivo muy cerca del santuario de Pachacamac. Yo vivo aquí en Villa El Salvador. Estoy muy cerca del santuario de Pachacamac. Y desde ahí siempre me trajeron algunas cositas. Ahí me trajeron algunas cositas. Y bueno, poco a poco mi curiosidad por el pasado fue pues siendo como que ¿cómo se le puede decir? Mm, un jale para lo que va a ser después mi amor por la historia. Compartan, chicos, compartan el directo. Espero de verdad que podamos llegar a mucha más gente y se pueda hacer cosas bien chéveringues acá. Oye, no puedo ver cuántos están en línea. No puedo ver. Eh, los dinosaurios eran como aves. Bueno, esa es la idea, ¿no? Según la moderna teoría que explica el tema de los dinosaurios, dicen que eran como aves, ¿no? Me un favor, saludos a Klinger Malky para que ya no esté molesto. Un saludo para Klinger, no estés molesto, por favor, que tu amiga te quiere. 322 me dice, no hice 322 para que me banearan, amigos. ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? Muy buena pregunta. Me gusta el espinosaurio. De hecho, tengo más dinosaurios acá atrás en mi biblioteca, ¿ya? Merlin, has dicho que te gustan los dinosaurios. ¿Has visto el documental Caminando con Dinosaurios? Claro que sí, claro que sí. De hecho, ese documental lo he visto un montón de veces. Me encanta. Sobre todo me encantó la parte en que salía esto del ictiosaurio. Creo que era este dinosaurio, bueno, este que estaba en el mar. Me parecía genial, genial, genial. Eh, Merlín, haz ejercicio por tu salud, me dice. Pucha, yo soy malísimo haciendo ejercicio. Mil veces puedo hacer dieta, pero ejercicios no. De hecho, yo suelo bajar rápido de peso. Yo tengo mis temporadas en que estoy ultra gordo, como ahorita, y temporadas en que bajo un poquito. Pero siempre estoy gordo, pero no tanto. Eres el trozo del Smash, me dice. No, papi, no, te has confundido. De hecho, Smash y yo somos de Tacna. No lo conozco. Ojo, quiero dejar bien en claro desde ahorita. No lo conozco, ¿ya? Pero somos de Tacna.
Así que como somos de Tacna, es probable que todos los gorritos tacneños seamos bien similares entre nosotros. Ujú. Ah, somos 260 conectados, ya lo vi. Saludos. Oye, si bajas de peso no es por tu salud, es que, bueno, es un tema un poquito más complejo, que yo creo que no debería decirlo acá. A ver si es que en algún momento me animo a decirlo. ¿Has ido a comprar para la cuarentena? Sí, pero, responsablemente. Como yo lo dije en mi página, eh, solamente estoy comprando en negocios pequeños, en lugares que yo sé que van a necesitar esas ganancias para ir colaborando con eso. ¿Qué tal ves a mi país Bolivia por ahí? Nunca he ido a Bolivia. Quisiera ir a Bolivia, la verdad. ¿Has visitado Huánuco? Quiero ir. De hecho, tengo una muy buena amiga en Huánuco que quiero visitar en algún momento, si es que me quiere seguir hablando. Así que puedo salir por ahí en algún momento. Eh... Se me va, el chat está volando. Saludos desde mi aula virtual tomando examen en el IGNO, me dice Den. Oye, saludos y espero que te vaya genial en tu examen. Berlín, amigo, saluda a Luis Gallegos. Un saludo para Luis Gallegos, espero que estés genial. ¿Cuál es tu película favorita de la saga Jurassic Park y Jurassic World? De Jurassic Park me gusta la primera. La primera es la que más me gusta. Obviamente para mí es bien chévere. La 2 más o menos. Y la 3 sí me pareció una brutalidad. De Jurassic World me gusta más la segunda. La segunda me gustó mucho más. O sea, aquí, Tacna, saludos para Tacna. Oye, mi tierra. Tacna es mi tierra. Tacna es la tierra en la cual yo nací. ¿Quién ganará? ¿Godzilla o King Kong? A ver, me gusta Godzilla. Y también me gusta King Kong. Pero creo que le doy más a Godzilla. Como ya lo dije, soy un gran fan de los dinosaurios. Me encantan los dinosaurios. Ujú. ¿Estás soltero? Sí, bueno, soy soltero. No tengo hijos, no estoy casado. Salúdame, Smashama. Saludo para ti, papi. Espero que estés genial. Código Lagarte. ¿Qué opinas de la tauromaquia? Yo creo que ningún animal debe sufrir. Yo creo eso. Ningún animal debe sufrir. Ahora, eso no significa que yo también simpatice con todos los animales, ¿ah? Por ejemplo, los perros no me gustan. No sé, no me gustan los perros. Los gatos sí. Tengo mi gato que se llama Bigotes, que lo he mostrado en el último video, justamente en el video de la gran matanza de gatos. Pero los perros no me gustan mucho. Los gatos sí me encantan. Y los reptiles. Siempre he querido tener una iguana desde niño. Siempre. Merlin, ¿algún libro sobre los dinosaurios? A su madre. Especializado no, pero había una revista de Planeta de Agostini que se llamaba Dinosaurios y me gustaba porque en la parte final había un paleontólogo que respondía a dudas, las dudas que tenían los chicos en las cartas. Soy historiador, soy egresado de la carrera de Historia por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Yo estudié la carrera de Historia pura, no educación, historia, no, historia pura. Por eso es que a veces en los videos van a ver libros que son un poquito más caletas que no han visto que en otros videos, así que son videos que he llevado dentro, perdón, son libros que he llevado dentro de la carrera. Eh, Merlín, ¿recomiendas el libro Hijos de la Peste? Hijos de la Peste no lo he visto, no lo he visto. Tendría que verlo para poderlo recomendar. ¿Por qué te dicen Dino? No entiendo. Profe, ¿usted es el que dicta Dota en San Marcos? No. De hecho, yo soy muy malo en Dota. O sea, yo soy... ¿Qué medalla soy? Soy cruzado uno encima, soy el cruzado más rata que hay. No soy bueno definitivamente en el Dota. Oigan, díganme si están de acuerdo. Yo quiero sacar un canal de Twitch, porque aparte de historia, me gusta bastante los videojuegos, me encantan. Ahora, el juego donde quizá mejor me desempeño es en Dota. Quisiera jugar Dota en Twitch. ¿Les gusta la idea? No sé, díganme, ¿les parece bien? ¿Les parece mal? No sé, ¿qué me dicen? ¿En qué trabaja un historiador? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, se suelen desempeñar en enseñanza, en archivos también, organizando documentos o en investigación. Yo me dediqué un poquito más al tema educativo. ¿Ya has comprado todo el papel higiénico de WoW? ¿Tú crees que hay WoW en Villa Salvador? Yo vivo en Villa Salvador, encima de la zona invasión todavía, casi invasión, así estoy cerquita al mar. Y no hay WoW por acá, he comprado la tiendita de mi vecina. ¿Crees que Sagasti está haciendo un buen trabajo? No. Definitivamente no. En varios sentidos. Tampoco es el desastre que dicen que es. No lo defiendo. De hecho, Sagasti no. Al inicio me parecía un tipo interesante porque era un tipo académico, pero al parecer la academia y la realidad a veces no se llevan bien. No sería tampoco un crítico ciego, pero creo que no está llevando las cosas bien, sobre todo que le ha quedado muy grande el cargo en algunas cosas, pero eso tampoco da derecho a decir todas las pachotadas que dicen los negacionistas. Eh, Se apoya la moción de crear un canal en Twitch. Sí, voy a estar en Twitch, a ver si me siguen. Síganme en mi página de Facebook, en la que estoy dejando acá, en mi página de Facebook. Ahí voy a anunciar el canal de Twitch, a ver si se unen, voy a estar jugando, a ver si es que me juego con algunos suscriptores, a ver si les gusta. Hola Merlin, se me fue.
Comentario ¿Me saludas? Saludos, Sergio. Espero que estés genial. ¿Harías un video de los mejores tipos de educación en los colegios? Tendría que hacerlo con un especialista. No soy especialista en educación, ojo. Y eso yo lo he dicho en directos que había hecho en mi página de Facebook. Pueden revisar los directos que hago en mi página de Facebook. Yo no soy especialista en economía, no sé, en leyes. Mi especialidad es historia. Y como yo siempre lo dije, toda persona que va a tener un cargo, o perdón, va a tener alguna presencia en redes sociales, tiene que comunicar aquello que sabe que va a poder comunicar bien. En mi caso yo puedo comunicar historia, porque es para mí es por donde mejor me puedo desenvolver. Ujú. Hola, mi negro. Ay, ¿qué pasa, tío? Están tan emocionados. ¿Crees que el Perú tiene salvación? Mi utopía es que el Perú... Ya, yo sí creo que el Perú tiene salvación. Y la salvación está en los jóvenes. No hay necesidad quizá de pensar fórmulas complejas. Yo creo que una persona que conoce bien su historia comienza a decidir o comienza a tomar ya más conciencia de qué cosas le hacen falta al país y qué cosas el país ha fallado con el tiempo. No se preocupen, no se preocupen, voy a intentar colaborar con ese proceso y son bienvenidos definitivamente todos. Ya, pero ¿eres o no eres? Me dice. No soy, tío, no soy. Merlin, tiki, taka. Profesor, lo que dicen de los de la Plaza San Martín es verdad. No, yo he estado, mira, yo estoy, a ver, les voy a contar algo, ¿ya? Yo he estado en la Plaza San Martín varias veces y no es porque vaya a hacer cochinadas, sino porque yo cuando estudiaba en la Universidad Nacional Federico Villarreal, bastantes veces me tocaba ir por la Plaza de San Martín porque por ahí iba a comprar libros, por ahí está el Girón Quilca, los que saben un poquito del centro, por ahí está el Girón Quilca. Y siempre me quedaba a escuchar a veces lo que decían, pues, esos señores que están ahí hablando de los chilenos y todo ese asunto. No me convence. Para nada, para nada. Me parece que es un discurso innecesariamente radical, muchas veces fijado en las conspiraciones, y yo no me tomaría nada en serio, al menos de personas que usan el odio como un discurso principal para poder jalar adeptos. No, no, definitivamente no. Por eso en mi canal no vas a encontrar odio a los chilenos, a los venezolanos. Yo creo que la historia contada académicamente, porque me parece que es la forma más adecuada de contar la historia, hecha por historiadores, no por aficionados, sino por historiadores, me parece que es la más correcta de poder hacer eso, ¿ya? ¿Qué opinas de la segunda ola de COVID? Que era predecible, que era predecible. Mira, yo he intentado salir lo menos posible de mi casa. He salido creo que a ver, sin exagerar, ¿ya? Habré salido unas 4 veces o 5 veces en todo el año. En todo el 2020, unas 4 o 5 veces. Y las veces que he salido, cada vez que salía, veía que había más gente que no se ponía bien la mascarilla, había más gente que ni siquiera a veces se ponía la mascarilla, no respetaban las distancias. Por eso es que al último dije, no, esto va a estallar en algún momento. Y a eso sumado pues a las famosas fiestas de fin de año terminó siendo pues una basura todo. ¿Qué pasó con mi cuenta de Facebook? ¿Me la recuperaste? No, la cuenta la tengo todavía. Lo que pasa es que Facebook me ha inhabilitado 30 días de hacer directos. Nuevamente lo digo, no tengo ni idea de por qué. Solo se me ocurre que quizás alguien por ahí me ha denunciado repetitivamente y Facebook pues habrá hecho caso. No lo entiendo. ¿Te vacunarás? No entiendo por qué casi nadie quiere. Por supuesto que me voy a vacunar. Por supuesto que me voy a vacunar. Porque es la ciencia. Es la ciencia. Tú no puedes desacreditar la ciencia en base simplemente a un rumor tuyo. Y de hecho, amigos, quiero avisarles desde ahorita que el día sábado a las 7 de la noche, el día sábado a las 7 de la noche, voy a hacer un directo en YouTube con especialistas de divulgación científica, con Andy Landacay, Adrián, que son especialistas en el tema de divulgación científica del canal Paranormales, y con Kiomi Ventosilla, que es una especialista en el tema médico, y vamos a hablar acerca de las vacunas. Merlin, ¿por qué no hablas de las vacunas tú solo? Por una sencilla razón, no podría hacerlo. No tengo la información necesaria ni la especialidad metodológica necesaria para poder hablar de eso, así que voy a tener que traer personas que sí la tienen, para que se puedan un poco más informar con ese tema. Merlin, presidente, no. Yo, de hecho, para todos los que están diciendo, hoy seguro este bot quiere postular por ahí algún cargo público, qué sé yo, no. No, yo pienso que puedo hacer mucho mejor, puedo ayudar mucho mejor al país difundiendo lo que sé, que en este caso es historia. Esa es mi especialidad. Hola Smash, me dicen. Saludos para los papis de la Beba Army. Recomienda libros. ¿Qué libros quieren? Pregúntenme qué libros desean. Yo puedo ir recomendando. De hecho, recomiendo todos los días en mi página de Facebook, ¿eh? Así que pasen por ahí. ¿Por quién vas a votar? Y dije que no puedo decir por quién voy a votar, me parece irresponsable. Profesor, ¿con qué libro me podría iniciar? Depende, a ver.
Un libro que a mí me gusta recomendar bastante para personas que recién están iniciándose es libros de cuentos. ¿Por qué libros de cuentos? Porque muy a diferencia de una novela, la novela es larga y en muchos casos termina siendo tediosa. Ya, tediosa de terminar. Y si una persona no está acostumbrada a eso, pues lo que va a suceder es que se va a terminar aburriendo y lo va a dejar. Así que tienen que comenzar al menos, creo yo, con cuentos. ¿Qué cuentos recomiendo? Ray Bradbury. Principalmente es para mí uno de los mejores escritores de toda la historia. No te vayas de frente con Borges porque vas a volar. Y de Perú te recomendaría bastante a Daniel Salvo. En mi muro he colgado su último libro, así que lo puedes revisar por ahí. Daniel Salvo es excelente, excelente, un excelente escritor. ¿Recomiendas leer el Kama Sutra? No, papi, por favor, deja en mano ese gato. Deja tranquilo ese gato. Buenas, ¿piensas mostrar la biblioteca de Merlín? Acá ven parte de la biblioteca. Acá está parte de atrás. Toda esta parte de acá. No se puede ver bien, no sé si se puede ver. No, se puede. Tendría que quitarme y yo estoy ahorita como Totoro literalmente acá. ¿Te has contagiado de COVID? No. Bueno, de hecho si me contagio no la cuento, porque sí estoy bien gordo, sí estoy bien gordo. Eh, Muchos me han preguntado cuánto peso. A ver, yo mido 1,77 m y estoy pesando 110 kilos, mátenme. Estoy pesando 110 kilos, imagínate. Merlin, ¿cuándo les haces un video de mitos y leyendas? Tengo un video contando algunas leyendas del Perú andino, así que quizás lo puedan revisar por ahí. Les puede gustar, es bien interesantón. Está bien chévere, bien, bien chévere. Wow, somos 584 conectados. Bueno, eso es lo que me dice acá. Somos 584 conectados. Eh, Saludos a todos los que están conectados aquí. Espero que le estén pasando muy, muy bien. ¿Debería ser más alto? No sé. Yo quería llegar al 1,80 m. De hecho, mi familia paterna es alta. Yo quizás me quedo un poco. A ver, vamos a seguir leyendo comentarios por acá. Merlin, ¿qué libro me recomiendas para leer? ¿Qué libro me recomiendas leer para ser más culto? Yo creo que deberías leer aquello que te guste, aquello que te nazca. Ahora, eso no significa también pues que te vayas a poner a leer no sé, pues literatura barata, ¿ya? Creo que hay niveles para comenzar, hay niveles para poder comenzar. Y nuevamente lo digo, desde el inicio, cuentos. Si es que no estás familiarizado con nada, cuentos. De ahí va escalando, de ahí va escalando. Yo, por ejemplo, de niño me inicié con los cuentos de León Tolstoy. Ahora, no es que para todos le vaya a funcionar igual. La lectura, de hecho, funciona bastante como una especie de prenda de vestir. No todos van a usar la misma talla. Yo me inicié con Tolstoy, pero puede ser que tú te inicies con algo mucho más fuerte o con algo también mucho más suave. Depende bastante de eso. Salúdame, chacaloncito. Saludos para ti, papi. Espero que estés genial. ¿Le tienes fe a Gareca? No veo fútbol. No soy de ver fútbol, la verdad. Perdónenme. Yo estoy malísimo. Mira, la última vez que vi un partido de fútbol, todavía tapaba a Oscar Ibáñez. Así que ya con esto hazte la idea. ¿Por qué iniciaste en TV y alguna vez viste a Ubox? Sí vi algunos videos de Ubox. No voy a opinar más al respecto porque van a decir, ay, es un Ubox lover o es un Ubox hater. No voy a hablar de Ubox. Pero sí debo decir que me parece que Internet es un espacio mucho más democrático para poder difundir información. Y bueno, espero que les pueda gustar. ¿Te vacila el rock? Me dice. Sí, yo escucho bastante rock. Rock peruano me gusta bastante, Serial Asesino. Nazgul es mi banda amiga, por favor, búsquenla ahí en YouTube o en Spotify, se llama Nazgul con Z, ¿ya? Serial Asesino, Nazgul, Difonía, me encanta bastante. Eh, ¿Cómo se llama esta otra banda? Bueno, Área 7 también me gustaba un tiempo. Recarga también me gusta bastante. Bueno, 6 voltios que creo que le gusta a cualquiera. Y de las internacionales me gusta bastante la onda del new metal, ¿no? Linkin Park, Limp Bizkit, Papa Roach, Hollywood Undead, Deuce, etcétera. Bastante me gusta eso. Saludos desde el Mar de Plata, Argentina. Oye, saludos hasta Argentina. Espero que estés genial, espero que te vaya bien. ¿Cuántos somos ahorita? A ver. Wow, 620. Estamos subiendo como la espuma. Merlín, ¿por quién votarás? Ya dije, no puedo decir por quién voy a votar porque me parece que va a ser una irresponsabilidad completa. Por favor. Eh, pero sorry, si le quieren enviar una malcriada, dice. Estás equivocada de stream, papá, ¿qué haces? Eh, ¿Qué libro recomiendas para entender la política peruana? Recomendaría bastante los artículos de Carmen McEvoy. Carmen McEvoy es una historiadora de la Católica que bueno, tenía unas columnas en el comercio, no sé si la tiene actualmente, ¿ya? Pero tenía unas columnas en el comercio que eran muy, muy buenas, ¿ah? Ella lo compiló todas esas columnas en un libro. Se me ha ido ahorita el nombre del libro, ya, me voy a recordar en el transcurso de la transmisión. Pero ese libro de Carmen McEvoy en el que está juntado todas sus columnas es oro. Es muy, muy bueno. Muy, muy bueno, ¿ya? Merlin, ¿cuál es el misterio que crees que sea interesante saber del Perú? Las chincanas. Puede ser.
¿no? Los famosos túneles. O si no, Aramumuru. Aramumuru es uno de los misterios que muy pocos conocen, ¿ah? Yo pensé que había mucha gente que conocía lo de Aramumuru, pero hay muy pocos que lo conocen. Si no sabes qué es Aramumuru, puedes revisar ahí en mis videos sobre misterios de la historia del Perú. ¿Has leído El Gato Negro? Sí, Edgar Allan Poe, de hecho, es uno de los primeros libros que leí. Lo habré leído cuando tenía, ¿cuánto? ¿12 años? Por ahí, más o menos. ¿11 años? Y sí, los cuentos de Poe me gustan bastante. Aunque me gusta más Lovecraft. Ya sé que hay una rivalidad entre fans de Lovecraft y fans de Edgar Allan Poe, pero entre estos dos me gusta más Lovecraft. ¿Qué haces si llegas a los 100k? Ustedes díganme, ¿qué hago si llego a los 100k? Porque ya falta poco para llegar a los 100k. De hecho, en mi canal de YouTube como tal, o sea, como canal de historia, tiene muy poco tiempo, tiene 1 año y medio. O sea, es un canal que es relativamente reciente. Así que dígame qué puedo hacer, dígame qué puedo hacer si es que llego a los 100k. ¿A ustedes qué les gustaría? Me llamo Merlín, muchos me están preguntando cómo te llamas. Me llamo Merlín, ¿ya? Te pareces a mi tío, pero más quemadito. Sí, yo soy de tez bien oscura. Bueno, soy de ascendencia aymara, no lo voy a negar jamás. Mis raíces son aymaras. Mi madre es tacneña, mi papá es de Puno. Y bueno, los aymaras tenemos una piel bien oscura, bien quemada. Así que si algún día me ves por la calle, te vas a dar cuenta al toque de que esto que estás viendo acá es luz. eh, ¿Qué dice? ¿Cómo introducirse a la literatura clásica? Eh, si tienes base, a ver, yo no soy literato, ¿ya? Pero sí he leído algunos clásicos, ¿ya? Y me parece que, al menos desde mi experiencia, que para entrar a los clásicos tienes que tener mucha base. Y con esto quisiera comentarles algo que me dijo una suscriptora el otro día en un comentario de uno de mis videos. Me dijo que de chibola, le habían mandado a leer La Divina Comedia a esta chica desde estaba en primaria. Y yo digo, ¿a quién se le ocurre mandar a leer La Divina Comedia a chicos de primaria? O sea, ¿qué tiene el profe en la cabeza? Ese libro estoy seguro que ni el profe lo entiende. Es un libro complejísimo. Aparte de entender a Dante, es entender la Edad Media. O sea, no es simplemente leerlo y ya. Para entender el imaginario del autor, tienes que entender el contexto. Y con eso quisiera también dar una... con eso quisiera también dar una recomendación a todos y a todas que están aquí. Y es que cuando... Si muchos me reclaman, me dicen, Merlin, tu video es muy largo, tú podrías decirlo de frente en 3 minutos, 4 minutos. Yo sé que se puede, pero no lo voy a hacer por una sencilla razón. Porque para entender eso, tienes que saber el contexto. Si no sabes el contexto y te vas de frente al punto, vas a volar. Vas a volar. Por eso es que los videos tienen que poseer algún tipo siempre de contexto para entenderlo. Definitivamente. ¿Qué opinas del odio a los chilenos? Me parece que es malísimo. Tú no tienes, yo creo yo, no tienes por qué odiar a un ciudadano de otro país que no te ha hecho nada. Absolutamente nada. ¿Quiénes te hicieron eso? Pues los grupos políticos de su momento, del siglo XIX, los que iniciaron la guerra. Pero o dejarías que a ti te odien por lo que hizo Castilla, o por lo que hizo Lamar, o por lo que hizo Echenique. ¿Dejarías que te odien por eso? ¿No te parecería absurdo? Tengo muy buenos amigos chilenos en mi página de Facebook y también en mi Facebook personal. Son personas tremendas y yo creo que no hay que extender rencores de ese tipo. Me parece absurdo, ¿ya? Y con respecto a los venezolanos también lo quiero decir abiertamente. Tengo muy buenos amigos venezolanos que miran mi canal, que viven incluso, son mis vecinos y son personas muy buenas, como también hay venezolanos malos. De hecho, hace un mes, un día antes de Año Nuevo, me robaron mi celular. Unos venezolanos se subieron al carro, me apuntaron con una pistola a la cabeza y me quitaron el celular. Y por ese acto yo no voy a decir, oye, todos son rateros, todos son unos salvajes. No, no son así. Hay personas buenas y personas malas en este mundo. Y eso me gustaría que tengan bien en cuenta eso, por favor. Eh, yo leí El Gato Negro el año pasado, muy buen cuento, de Edgar Allan Poe, muy buen cuento. En ese cuento del Gato Negro, si no me equivoco, hay una referencia, hay una parte en la cual el protagonista del cuento mete a su gato dentro de la pared. Eso yo me enteré hace poco, ¿ah? Si es que habrás visto mi último video acerca de la gran matanza de gatos de la calle Saint-Severin en París en 1730, una costumbre que tenían los ingleses era tomar a los gatos y ponerlos dentro de las paredes porque decían que el gato dentro de la pared significaba como una especie de buen augurio para la casa, para que la casa no se derrumbe. Así que me pareció un buen guiño de Edgar Allan Poe ahí, ¿ya? Un saludo desde Colombia. Oye, saludos desde Colombia. Ya. Su madre, el chat está volando. Hay más audiencia que en Facebook. ¿Piensas mostrarle? Ah, no, este ya lo leí. Se viene el video del setup. ¿Quieren saber qué setup tengo? ¿Quieren saber qué computadora tengo?
Yo fui arreglando mi computadora. A ver, para los que quizás quieran saber qué máquina uso para poder, no sé, iniciarse en YouTube, etcétera, tengo una Ryzen 5 2600, son 16 gigas de RAM de 3200, una tarjeta de video 1660 Super. Mm, y con cámara uso una Canon T7i con un lente 50 milímetros fijos. Y bueno, este micro que estoy usando de acá, que es el Blue Yeti, que es el micro que utilizo para esto. OnlyFans me dice, no, ¿quién va a pagar por ver mis OnlyFans? Oye, estás loco. Me vuelvo loco con el chat, me dices. Oye, sí, el chat está volando, está volando. Está más rápido que en Facebook, imagínense. ¿Juegas Dota? Sí, sí juego Dota, juego Dota. Y antes de que digan, ay, yo pensé que usted era más serio, que no jugaba Dota, te sorprenderías de saber cuánta gente profesional juega Dota. Eso nomás te lo dejo ahí. No todos son niños rata. Hay mucha gente que es profesional que juega Dota. Ujú. ¿Conoces otros países de Latinoamérica? No he tenido la oportunidad de viajar todavía a muchos lugares, así que cuando pase esta pandemia, antes de que me lleve la gordura o la diabetes o el no sé qué cosa, me voy a tener que dar unos viajecitos. Beba Army presente, me dice. Saludo para la gente de la Beba. Saludos, código lagarto, dice. Berlín, ¿has leído el retrato de Dorian Gray? Y si lo hiciste, ¿me lo recomiendas? No la he leído, quiero leerla. No sé, ¿me la recomiendas? Dime tú, dime tú. Eh, Godzilla o King Kong. Godzilla, me encanta Godzilla. Que lo que estás en el chat de Quinteca, por favor. ¿Has leído El Gato Negro? Sí, sí lo leí, de Edgar Allan Poe, definitivamente. ¿Has leído algún libro de ovnis en el Perú? Me dicen. Bueno, no soy de considerar mucho leer libros de ovnis, ¿ya? Pero definitivamente me gusta bastante. Bueno, lo leí de niño, ¿ya? Bastante chivolo. Este libro que se llamaba Yo visité Ganímides no es un libro muy recomendable porque obviamente es una ficción, ¿ya? Bueno, si lo tomas de real, creo yo que no es recomendable. Pero si lo vas a tomar simplemente como una ficción, como una creación, puede ser, te puede interesar. Eh, Básicamente eso, ¿no? ¿Juegas GTA Online? Sí, de hecho estoy en el servidor ¿cómo se llama este men? De Los Intocables, si no me equivoco se llama. Y sí, sí está interesante, está muy interesante. Eh, a ver, déjame revisar algunas cosas acá. Mm, 813 personas, wow, somos un montón de gente. Somos un montón de gente. Eh, Merlin, ¿no tienes, qué dice? ¿Cuántos años tengo? 31 años, 31 años. A ver, voy a ver el chat de acá porque acá se me pasa demasiado rápido. Eh, a ver, profe, ¿los curacas de la parte de Ica con el tiempo del área colonial eran quechuas, aymaras o qué pueblo? Lo que pasa es que toda esta zona de lo que va a ser las extensiones del antiguo Tahuantinsuyo son una mezcla muy, muy distinta de etnias. O sea, hay una mezcla muy, perdón, variada de etnias. Así que decir, ¿no? Estos son netamente tal o netamente tal me parece un poquito arriesgado. Un poquito arriesgado, ¿ya? Y de todas maneras me parece que esa pregunta iría más para un etnohistoriador, que sería más eh, aceptable la respuesta. ¿Qué más dice acá? A ver, a ver, a ver. Tus videos son muy buenos, saludos desde Comas, saludos Jorge, espero que te esté yendo genial, genial. Giovanni Benavides dice saludos desde Colombia, saludo para ti papi, espero que te estés bacán. Merlín, ¿hubo piratas peruanos y cómo en la piratería en el Perú en tiempos, o cómo era la piratería en tiempos de la conquista? A ver, piratas peruanos exclusivamente no he escuchado. Quizás haya, no he escuchado. Lo que sí sé que es que habían bandoleros, eso sí hay. De hecho, el historiador Charles Walker tiene un libro acerca, o un artículo, si me equivoco, acerca de los bandoleros. No, es un libro, sí, ya me acordé. Acerca del bandolerismo, ¿ya? Eso sí había, ¿no? Y de hecho, si no me equivoco, las murallas de Lima fueron construidas para evitar el asedio de los piratas. Y bueno, o sea, si había una amenaza, si existían estas murallas, había una amenaza de piratas. Saludos desde Villa María, dice. Saludos hasta allá, papi. Espero que te estén bien allá. Berlín, ¿no te pasa que estás desayunando y de la nada quieres revivir a Hitler? ¿Qué hablas, tío? Hay un libro, hay una novela ¿cómo se llama este autor? Ya, es apellido Levin, ¿ya? Y se llama Los Niños del Brasil, que es una novela que ensaya con resucitar justamente a ese dictador alemán, ¿no? Y no solamente, perdón, no resucitarlo, sino clonarlo. Lo querían clonar no sé cuántas veces, creo que eran 7 veces. Querían formar 7 de ellos, así que, bueno, esa novela les puede gustar. Se llama Los Niños de Brasil. Ira Levin, ya me acordé, es Ira Levin, ¿ya? Se llama Ira Levin. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver.
Disculpen de los que no estoy leyendo, pero es que hay un montón de comentarios que están, pero así, pasando en cantidad. Valle Estampida me dice, ¿cuántos libros tienes? Más o menos habré hecho el conteo y serán algo de 1800, 2000, probablemente. Me he ido deshaciendo de varios de ellos. Bueno, no deshaciendo, suena feo, pero los he ido prestando, regalando. Algunos de ellos sortean en mi canal, perdón, en la página de Facebook. Así que por ahí está pasando una y otra vez. Ponlo en modo lento, me dice. Es que no sé cómo ponerlo en modo lento. Sorry, chicos. Voy a averiguar mejor eso para la siguiente, porque la verdad es que no pensaba que el chat iba a pasar tan rápido. ¿Quién es tu escritor favorito? A ver, de acá del Perú estoy entre Daniel Salvo y estoy entre Pedro Ugarte Valdivia. Cualquiera de esos dos. Y con respecto así en general, mm, me gusta bastante los textos de Borges. Suena bien trillado, ¿ya? Pero los cuentos de Borges me encantan bastante. ¿Ya? ¿El Tunche ha influenciado algo en el Perú? ¿El Tunche a qué te refieres? ¿A la bestia mítica de la selva? Yo pienso que al menos ha inspirado leyendas locales. Al menos ha inspirado leyendas locales, ¿ya? Saludos desde Jauja, me dicen. Saludos, que estés bien allá. ¿Has leído esas novelas de Carlos Cuauhtémoc Sánchez? Sí, en el colegio. Son interesantes, pero no me gusta cuando empieza con la moralina, con los consejos y toda esa nota. Me parece bien conservador. Pero bueno, a quien le gusta, le gusta. Si no te gusta, bueno. No. A mí particularmente yo no lo volvería a leer. Saludos desde Hilo. Saludos hasta allá, papi. Espero que estés bien. ¿Cuántos libros lees al mes? Esa siempre es una pregunta que me hacen bastantes veces, ¿ya? No tengo específicamente una cantidad de libros para leer por mes. Hay meses en que puedo leer bastante, hay meses en que puedo leer poco. Depende bastante con qué me estoy concentrando. Básicamente intento, o al menos intento, de que sean unos 5 libros al mes. Y sin contar los artículos y todas esas cosas, más o menos va por ahí. Además también influye el tipo de libro, o sea, si es que son cuentos lo voy a acabar rapidísimo, en un día, 2 días se acaban rápido. Si es que son tratados históricos, ahí sí ya la cosa cambia, demora un poquito más. O si es que son libros de filosofía, ahí sí hay que dedicarle bastante tiempo, ¿ya? Merlín, es verdad que las pruebas COVID serán anales. Oigan, el día sábado, nuevamente les vuelvo a repetir, el día sábado, a las 7 de la noche voy a hacer una transmisión acá también en YouTube, aquí también, en la cual voy a estar con especialistas en medicina y en difusión científica para que puedan preguntarle todo lo que quieran con respecto a esto de la vacuna, de si es peligroso o no, de qué pasa si me vacuna, me van a insertar un chip. Así que el sábado no se preocupen, todas esas respuestas yo creo que un especialista se las puede dar mucho, pero mucho mejor, ¿ya? Eh, a ver, vamos a ver algunos comentarios más aquí en la plataforma. ¿Has leído El Sexto? Claro que sí, me gustó bastante esta pequeña novela. De hecho, es uno de los libros que leí para hacer este video de el Real Plaza como una prisión. Ahí está en mi canal de YouTube, lo puedes encontrar aquí. Así que te puede gustar, ¿ya? Profesor, me dice Fabián Alfaro. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos. Eh, a ver qué me dice acá. Juventud en Éxtasis, sí, ya lo vi. ¿Qué carreras has estudiado? Estudié la carrera de historia pura. Ujú. Saludos de Jauja, saludo para allá. Profe, un lugar para estudiar historia a distancia. ¿Podrías a ver, como carrera, difícil, a menos que postules y todo el asunto, ¿ya? Pero podrías mirar los directos que hace el Instituto de Estudios Peruanos, que entrevista constantemente a historiadores. Eso quizás te pueda ayudar bastante a formarte. Ahí está, acá me dieron el nombre, La Utopía Republicana de Carmen McEvoy. Básicamente son columnas sobre historia política, les va a encantar, les va a encantar. Saludos, papi, te sigo desde Jauja, me dice Steve, un saludo hasta la rica Jauja, ¿ya? Saludos desde Supe, un saludo para ti también. Hubo piratas en Mar de Bolivia, para allá ser exitoso. Liberal o socialista. No me hagas esas preguntas porque de verdad me parecen bien del siglo pasado, ¿ya? O sea, hoy en día definirse de uno de otro en un mundo tan complejo, tan cambiante, tan distinto en intereses es absurdo, ¿ya? Es absurdo. No me parece una buena idea. Si te hago un dibujo, ¿lo verías en YouTube? Claro, ¿por qué no? Puedes enviarlo a la página de Facebook, a la página de Facebook que te pongo en el lado de aquí. ¿Recomiendas las obras literarias? Depende que vayas a leer, depende que vayas a leer. Al menos de Perú, para mí, los que no tienen pierde, al menos Daniel Salvo, Pedro Garte Valdivia, Ribeiro, me gusta bastante de Ribeiro. Eh,
este libro que sacó las memorias del Country Club, ¿cómo se llama? Creo que fue Gabo, si no me equivoco. Se me dio el nombre ahorita. Bueno, son los libros que más me vacilan de ahí. Merlín, ¿dónde y qué estudiaste? Estudié historia en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ya egresé hace varios años, 5 años si no me equivoco, y es mi alma mater. ¿Derecha o izquierda? Otro más que quiere ver en situaciones así de dicotomía. Creo que ninguna persona actualmente que tenga un poquito de conocimiento histórico puede decir, ah, yo soy tal, yo soy tal, yo soy tal, porque el mundo es demasiado heterogéneo como para estar centrándote en ese asunto. Ujú. ¿Cuándo el crossover con Ugox Chugox? Creo que no. Creo que no. Porque si no van a decir, ay, se está colgando de Ugox. No, 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 no. Los 70 y tantos mil que somos ahorita han llegado por su propio peso. No he hecho ningún crossover. He hecho un crossover, cierto. He hecho un crossover con el canal de Curiosum Break. Ya, pero es un canal chiquito. Es un canal que también está ahí tratando de salir. Así que les recomiendo a Curiosum Break. Curiosum Break. De Murakami, Tokyo Blues. Interesante, muy chévere. Eh, ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Insurgencia, dice el otro. Ay, papi, no, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Eh, Merlín, ¿cuántos libros te lees al año? Como ya lo dije, no tengo una respuesta fija, no tengo una respuesta fija. Oye, gracias a José, perdón, RG, que sea suscrito a la biblioteca de Merlín. No tengo una cifra fija, no tengo una cifra fija, pero trato siempre de que sea lo mayor posible. Marvin Lindo, ¿qué tal, qué tal? Saludos por la suscripción, gracias, gracias, papi. ¿Por qué se cayó el Tahuantinsuyo? Múltiples razones. Entre ellas podemos citar, por ejemplo, el conflicto entre etnias que habían dentro del Tahuantinsuyo. No estaban totalmente cohesionadas. Y ese es justamente uno de los argumentos por los cuales se rebate esta teoría de que el Tahuantinsuyo fue un imperio. Eso ya no se maneja en la historiografía. No sé por qué le siguen diciendo imperio. Le dicen conjunto de señoríos, incluso le dicen conjunto de curacazgos, pero imperio yo no veo que lo lean. Gracias, Álvaro, por suscribirte a la biblioteca de Berlín. Bueno, las enfermedades que también van a llegar, los conflictos entre etnias, en cierto modo, también algo de la superioridad bélica española también va a influir. Alexander, ¿qué tal? Saludos, gracias por suscribirte. Berlín, ¿has leído El Marqués de Sade? No soy mucho de leer literatura erótica. De hecho, el único libro de literatura erótica que he leído es de Alfred de Musset, que le he checado y sí me gustó bastante. Tiene un libro que se llama Dos noches de pasión, una cosa así. Está legadito, es bien chiquitito. Bien paja, ¿ya? Eh, Profe, ¿San Marcos o Uni? Depende, bueno, si vas a estudiar quizás algo de ingeniería, creo que estaría más interesante lo de la Uni. ¿Qué opinas de López Aliaga? Ah, su madre, por favor, dinosaurios ahorita no. Me gustan los dinosaurios, pero no esos dinosaurios. ¿Por qué es tan gozo? Me dice. Diver Cucu Clan me dice acá, parece que quiere atención el pata. ¿Cuál es la diferencia entre historia y geografía? Historia se va a centrar en los acontecimientos humanos, ¿no? Y geografía, bueno, tiene otra área de estudio que es netamente ya, al menos supongo que sería ya la Tierra en sí, ¿no? Geografía, ¿no? Medidas de la Tierra, si no me equivoco, era su etimología. Saludos a los que se están suscribiendo. Juanma Guerra Lagos, ¿qué tal? Gracias por la suscripción. Espero que estés aquí. ¿Cuándo sacas libro, Merlín? Pronto, pronto, pronto. Mi libro va a salir por la editorial AQEDI. Así que por favor, estén atentos. Va a ser un libro de cuentos. De hecho, antes de entrar a YouTube, gracias Rodrigo por suscribirte. Antes de entrar a YouTube, yo escribía cuentos. Me gusta bastante escribir cuentos. Y bueno, van a salir mis cuentos por la editorial AQEDI. ¿Algún libro de historia para San Marcos? ¿Te refieres para postular, supongo? Saludos, Chris, gracias por la suscripción. Para postular, para San Marcos, supongo, ¿no? A ver, estos libros de Lumbreras son interesantes, son sesgados, ¿ya? A eso sí hay que decirlo. Los libros de Lumbreras son sesgados. No son buenos para estudiar historia así académicamente. Pero al menos para ingresar, yo creo que sirven, ¿ya? Libros sobre el terrorismo en el Perú. A ver, el más importante, el que me gusta más para mí particularmente, es el de Profetas del Odio de Gonzalo Porto Carrero. Altamente recomendado. Profetas del Odio de Gonzalo Porto Carrero. ¿Ya? Tus cuentos podrán comprarse, ¿me dicen? Sí, los va a vender la editorial Acuadi. Todavía no sé cuánto va a ser el precio porque todavía estamos en ese proceso de revisión de los cuentos, pero definitivamente van a salir con la editorial Acuedi. Me están preguntando por ahí libros de poesía. No suelo leer mucha poesía. No, a ver, yo leía poesía en el colegio. Después no sé por qué le agarré un poquito de tirria a leer poesía. Pero bueno, va a sonar bien genérico mi consejo y espero que te sirva, pero la poesía que siempre me ha parecido genial es la de Vallejo. Genial, el peruano universal definitivamente. Obras sociales, si es que he hecho obras sociales,
Bueno, ayudé en algunas, definitivamente, que era, por ejemplo, atender gente en el lomo de Corvina, hacer algunas campañas de capacitación en el lomo de Corvina hace años, ya hace varios años. Lomo de Corvina es un asentamiento humano que está aquí en Villa El Salvador, está para el lado del cerro. Yo estoy más acá para el lado de la pista, la separadora industrial, pero me acuerdo si haber hecho eso en algún momento, ¿ya? Merlin, ¿harías algún video sobre filosofía? Como ya lo dije más de una vez en mis directos de Facebook, si es que, bueno, yo sé que quizá muchos de ustedes no han estado en los directos de Facebook, pero lo vuelvo a repetir acá. Una de las cosas que yo hago es centrarme en lo que yo sé. Yo no puedo hacer un video hoy día de historia y mañana hablar de la Constitución o mañana hablar de la economía. Eso sería ser un todista. Y lamentablemente quien mucho abarca, poco aprieta. Yo prefiero centrarme en lo que yo sé. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes están aprendiendo, están aprendiendo. Y yo sería demasiado irresponsable si es que comienzo por el afán de likes, de vistas, qué sé yo, comenzar a meterme a varias cosas a la vez. Por eso es que yo simplemente hago para lo que yo he estudiado, que es historia. Lamentablemente no podría hacer otros temas a menos que cuente con especialistas, que es lo que sí voy a hacer el día sábado. El día sábado a las 8 de la noche voy a hacer un directo con especialistas en difusión científica, con un médico y difusores científicos, hablando acerca del tema de la vacuna, hablando acerca del tema del impacto de las ciencias, las pseudociencias que están ahorita también bien de moda en la vida cotidiana. Así que quienes tengan dudas con la vacuna, por favor, estén atentos el día sábado en el stream, que voy a tener algunos invitados que les va a gustar. Ya. Colaboración con Historia del Perú. Me gusta el canal de Kevin Zabaleta, de hecho. Me parece que ha evolucionado. Me parece que ha ido evolucionando. Sobre un dúo, no lo creo. No lo creo. Eh, que me mandaron a la madre acá, no entiendo. Merlín, ¿cuántos años? Ah, no, ya respondí mi edad, 31 años. A ver, Merlín, ¿qué opinas del liberalismo? ¿Sería buena idea implementarlo en el país? A ver, si vamos a concebir el liberalismo como lo concibieron los intelectuales del siglo XVIII, o sea, no solo en lo económico, sino en lo político y en lo social, yo creo que sí. Si fuera en ese contexto. El problema de nuestros liberales peruanos es que son liberales económicos, pero en lo político y sobre todo en lo social son conservadores. O sea, eso no tiene sentido. Si es que van a ser liberales, sean los completos. Por favor, no sea simplemente una parte mochada de tu propia idea. Así que, por favor, por favor. ¿Por qué eres tan gozu? Me dicen. Gracias, papi. Merlin, ¿le puedo meter a los Dogecoins? ¿Qué es eso? No sé, papi. No te entendí muy bien. Vamos por los 1K. Oye, sí, somos bastantes en la transmisión. No esperaba que fuéramos tantos, ¿ah? De verdad, no esperaba que fuéramos tantos. No sabía que esto podía llegar tan alto. Merlin, ¿en qué trabajas? Dicto clases de historia. Hago el dictado de clases de historia y también, bueno, de los patrocinios de los videos de YouTube. Ronnie Campos, ¿qué opinas de Ronnie Campos? He visto su canal. Me parece interesante algo que él dice. O sea, él menciona, lo he visto mencionar en varios de sus videos, de que él no es especialista, sino que es un aficionado. Y eso me parece interesante que lo haya aclarado, ¿va? Porque si él va a decir de frente que, pucha, está diciendo la verdad y todo esto, va a confundir un montón de gente. De hecho, he visto algunas patinadas que él ha cometido. Todos cometemos patinadas, ya. Yo también he cometido patinadas. De hecho, en algunos videos yo pongo como aclaración la patinada que cometí en el video anterior. Pero esa es la cosa, pues tienes que decirlo. Tienes que decir, oye, ¿sabes qué? Me he hueveado, me equivoqué. Y lo estoy rectificando porque estoy comprometido con la información que voy a dar. Me parece en ese sentido que Ronnie Campos hizo un poquito más responsable. Porque él cometió una patinada, me acuerdo, en un video que hablaba acerca de Pacaicasa. Cuando Pacaicasa ya hace tiempo, ya fue ya dejado de lado. Gracias a ti me está empezando a gustar la historia. Oye, genial. Espero que te esté gustando de verdad bastante, bastante, bastante bien. Un saludo desde Cochabamba, Bolivia. Oye, saludos hasta Bolivia. Espero que estés genial por allá. ¿Algún libro sobre la guerra del Pacífico? Hay un libro de... se me dio este nombre de Jacinto, un historiador venezolano que hizo de la guerra del Pacífico. Antes de que digan, ay, pero es un historiador venezolano, ¿qué vas a ver de Perú? De hecho, muchos historiadores que saben, de los cuales nosotros tenemos bastante información sobre algún tema en específico, no son de Perú, son de otros países, ¿no? Sin ir muy lejos, el caso de Tupac Amaru, Charles Walker es uno de sus principales, y es que no, el principal investigador. Y bueno, estarían también los artículos de Carmen McEvoy. Carmen McEvoy también es una estudiosa del tema del primer civilismo, que es lo que está previo pues a la guerra con Chile, y también algunas escenas de la guerra. Otro libro que te podría servir como apoyo, ya como apoyo, sería el de Guano y Burguesía de Heraclio Bonilla. Ajá.
Somos demasiados, éxito Merlín, gracias, me dice. Sí, 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 sí. Oye, llegaremos a 1000, estamos en 936, 961. Si llegamos a 1000, Dios mío, dígame, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Calateo, dice. No. Profesor, pollo a la brasa. Ya no me gusta mucho el pollo a la brasa. Antes sí me gustaba, ¿ya? Nos vemos el sábado, claro que sí. Ya saben, el sábado vamos a hacer una transmisión con los chicos de Paranormales, que es un podcast y a la vez una página de transmisiones en Facebook que hacen difusión científica. Vamos a estar resolviendo todas estas dudas acerca del tema de la vacuna, acerca de si es que nos van a implantar un chip, si es que la cuarentena es inútil, todas esas cosas que a ustedes les gusta, que hay chismorrear, vamos a hacerlo con especialistas en el tema, para que no estén ahí perdidos. Mucha ropa, profe, me dicen, oye, no seas malo, no estoy bien gordo, mira, mira, estoy bien fletudo. ¿Qué es eso? Eh, Estás creciendo muy rápido. ¿Qué crees que se deba a esto? No lo sé, no lo sé. Bueno, supongo que quizás a mucha gente le está gustando lo que hago y yo estoy feliz, feliz de que eso sea así, porque de hecho todo el mérito del crecimiento del canal es de ustedes. Todo es de ustedes y por eso es que también les doy este agradecimiento público. Eh, Ligas un video sobre el origen no voy a decir la palabra ya, pero es del CTM. Eh, Sería un video interesante, ¿no? Acerca del origen de las malas palabras, entre comillas, ¿no? ¿Hoy tú eres el jugador de Dota? No, no, ese es Smash, papi, te estás equivocando. Profe, ¿y el cuello? Aquí está, no tengo mucho cuello, tengo papada. Tengo bastante papada. ¿Has visto Moloco? Sí, 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 sí. De hecho, sí veo. Bueno, antes veía más, ¿ya? Veía Moloco. Está en Twitch. Voy a crear una página de Twitch, por favor. Si no saben dónde va a estar, dónde voy a hacer el aviso, ahí lo voy a hacer en mi página de Facebook. Busquen en Facebook la biblioteca de Merlín. Acá está justo apareciendo en este lugar de acá. Aquí es donde voy a poner las novedades y obviamente el canal de Twitch. De Twitch, ¿ya? 1K. ¿Ya llegamos a 1K? No frieguen, no, estamos en 960. ¡Oh! Ya llegamos a 1K. ¡Wow! Llegamos a 1K. Increíble. Llegamos a 1K. Nunca antes había llegado a 1K en una transmisión. Hoy, ¿qué hacemos, papi? ¿Bailamos? No sé. Ustedes díganme, ustedes díganme. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eh, a su madre, no esperaba esto, la verdad. No esperaba. Eh, ¿Qué hice? A ver, vamos a buscar unos cuantos. ¿Microterrorismo? ¿Qué es eso? Entiendo. ¿Leíste algún libro de Jaime Bailey? Me pregunta Marvin Lindon. Sí, sí leí. De hecho, leí varios libros de Jaime Bailey. Pero me parece que el más importante o el más interesante es el de los últimos días de la prensa, que es un libro, gracias, ya hacemos, estamos uno acá ya, que me parece que es el libro más interesante de Jaime Bailey. ¿Por qué? Porque relata acerca de cómo este periódico llamado La Prensa, que era un periódico rival del Comercio, llega a sus últimos días de una manera triste, ¿no? De una manera bien, bien dramática, porque las malas administraciones, la mala vida, la corrupción dentro del periódico hizo pues que el legendario diario, que era un diario conservador, ¿ya? Encuentre su final. Y es obviamente casi un libro autobiográfico de Bailey. Se los recomiendo, es muy bueno. Se llama así, Los últimos días de la prensa. ¿Te ofrecen ir a TV? Me ofrecieron hace un mes, más o menos, un espacio en un canal de televisión de cable. Estábamos en conversaciones, pero parece que no llegó a nada. Mientras tanto, mi espacio más democrático es aquí, es YouTube. Mi espacio mucho, mucho más democrático es YouTube. Eh, Vamos a ver algunas cositas más. Papi, me tengo que ir, nos vemos el sábado. Saludos, Sergio, espero que te vaya excelentemente bien. Nos vemos el día sábado, ¿ya? Profesor, ¿qué libro me puedes sugerir? Soy de secundaria, me dice María Ugarte. Si no tienes todavía ninguna costumbre mucho de lectura o no tienes mucha costumbre de lectura, te recomiendo iniciar con cuentos. Y si no sabes qué cuento iniciar, te recomiendo pues el libro Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. No sé por qué mi internet se está comenzando a lentear. Qué raro, qué raro, qué raro, qué raro. 1K, me dice, sí, sí, sí. El bailecito me dice. ¿Cómo van a pedir bailecito, mi papi? ¿Qué estás pasando? El directo va a ser en Facebook o en YouTube. En YouTube. Todos los directos que voy a hacer a partir de ahora, lamentablemente hasta que Facebook me devuelva nuevamente la oportunidad de hacer directos, van a ser por YouTube. Así que, por favor, los espero en YouTube. Llegamos a los 1000, Merlín, baila, me dicen. Uy, no sean mal. Además, estoy en calzón, creo, ahorita. No me va a pedir bailar, por favor. Todavía no. ¿Algún libro de ciencias forenses? A su madre. Ciencias forenses, no, lamentablemente no. Quizás en antropología podrías encontrar, pero ahorita lo tengo bien yuca. ¿Qué opina de Sagasti? Me dice Intromanía. Bueno, ya lo había dicho anteriormente, me parece que al inicio al menos, se veía interesante.
Pero parece que el cargo le quedó muy grande. Ahora, eso tampoco justifica la anarquía que están promoviendo algunos grupos de vacancia y todo eso. Por favor, esperemos hasta las elecciones. Mientras tanto, ¿qué puedes hacer tú? Quédate en tu casita, mira información, consume información, y no me refiero solo a mi canal, sino busque información con respecto a los candidatos, revisa bastante los antecedentes de los candidatos, y porfa, no salgas innecesariamente, no salgas innecesariamente. Yo cuánto quisiera salir ahorita, de hecho, ay, un perro, de hecho, yo salía antes, las veces que me tocaba salir a la calle en el año pasado, yo salía haciendo un reto que se llamaba Buscando a Merlín, y quien me encontraba en la calle, que sí me encontraba en la calle, le regalaba un libro. Y bueno, ese reto lo tendré que dejar todavía para después de la cuarentena. ¿Has leído Eric Hobsbawm? Claro que sí. De hecho, en mi canal, en este canal de YouTube, he recomendado varios libros de Eric Hobsbawm, ¿ah? Varios libros de Eric Hobsbawm. Y muchos de ellos han sido utilizados en los videos, así que es eh, un autor ya bien conocido aquí, bien conocido aquí. Haz un video sobre la República Independiente de Arequipa. Miren, hasta el día de hoy no encuentro alguna información así confiable sobre por qué le dicen República Independiente de Arequipa. Voy a buscar, voy a seguir buscando. ¿Ya? ¿Qué te parece la serie Vikingos? No he visto Vikingos todavía. De hecho, estoy terminando todavía una serie que yo soy malísimo viendo series, ¿ya? Porque no suelo tener la disciplina de mirarlas todas. Pero voy a buscar, ¿ya? ¿Qué opinas de la guerra de la Confederación Perú-Boliviana? ¿Consideras oportuno el ingreso de Chile? Miren, voy a dar una opinión que yo he escuchado también que me pareció muy acertada, acerca de la Confederación Perú-Boliviana, que cuando se da la Confederación todavía no estaba muy definido qué era esto de Perú y qué era esto de Bolivia. Hay incluso algunos historiadores que creen que hubiese sido productivo que continúen juntos. O sea, hubiese sido muy productivo que continúen juntos como una, pues, como una confederación. Por lo que Chile, bueno, temerosa pues de que vaya a dañar sus intereses, tiene que intervenir. Y de hecho interviene con personajes de la historia del Perú conocidos que terminaron estando del otro lado. Así que es un tema bien interesante. Voy a ver si es que hago un videito de la Confederación Perú-Boliviana para que se pueda checar de ahí. ¿Eres de la Beba Army? Sí, estoy en la Cuchito Army 2, así que por ahí me van a ver. ¿Ya? Saca un video de los peruanos participando en la Segunda Guerra Mundial. Va a salir. De hecho, yo sé que hay muchos fans de la Segunda Guerra Mundial aquí en YouTube. Entonces voy a sacar algo por ahí, ¿ya? ¿Conoces a Sideral? Lo he visto. Bueno, lo he visto en stream, no lo he visto en persona, no lo conozco en persona, ¿ya? Un libro con el cual pueda comenzar a estudiar la historia del Perú me está pidiendo. Nación y Sociedad en la Historia del Perú, del historiador Peter Clarén. Me parece el libro más básico para comenzar el análisis de la historia del Perú. Y ojo, es un libro hecho por un historiador, no es un libro hecho por un aficionado, ni por una persona de otra carrera. Es un libro hecho por un historiador, así que ese libro te va a servir bastante. ¿Has leído a Stephen King? No me gusta King. No sé, yo sé que acá muchos van a decir, oye, ¿qué estás hablando? No me gusta mucho Stephen King. No sé por qué nunca me ha pegado mucho Stephen King, ¿ya? Eh, ¿Qué opinas del Turri? Ya lo dije, me parece irresponsable lo que hace, muy irresponsable. Mira los videos de Dross, me dice, sí veo los videos de Dross. De hecho, antes lo veía muy seguido, ahora ya lo veo ya muy poco. ¿Qué opinas del libro El Expediente Prado? Tengo entendido que lo hizo Belaunde, ¿ya? No confiaría mucho en un libro que busca hacer alguna o sostener alguna postura si es que no está hecho por un especialista. Ahí sí, ahí sí tendría mis reservas. Hay que abrir, espérense. Ahora sí. Ahí sí tendría bastante mis reservas. Cuentos paranormales que recomiendes. Mmm. ¿Cómo se llama este libro? La Bruja de Abril y otros cuentos de Ray Bradbury. Así se llama. La Bruja de Abril y otros cuentos de Ray Bradbury. Tiene cuentos muy buenos que te van a interesar bastante, ¿ya? La pregunta más importante, ¿iremos al Mundial? No lo sé, papi. Yo, como le dije, yo no veo fútbol, no suelo ver fútbol, así que no es mi especialidad, lo puedo decir, ¿ya? ¿Juegas Dota? Sí, soy cruzado, soy un eterno cruzado. ¿En qué universidad has estudiado? Me dice, he estudiado en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Haz un video de traidores a la patria, me dice. Me parece que es un poquito sesgado, ¿ya? No lo haría, creo que no lo haría. Papi, tu setup. Ya lo dije anteriormente. Ya lo dije. Novelas ligeras.
Como ya lo dije, no soy mucho de leer novelas, me gusta más leer cuentos. Cuentos sí leo en cantidad, ahí sí en cantidad. Pero en novelas sí soy un poquito más lenteja. No soy mucho de leer novelas. Bueno, recomendaría la que dije hace un momento, la de Bailey, la de los últimos días de la prensa, me parece muy interesante. De Ray Bradbury, bueno, este libro, esta novela que conocía, Fahrenheit 451, me parece muy chévere, muy chévere, ¿ya? ¿Qué opinas que está pasando en la frontera con los militares con respecto a Ecuador? Ah, su madre, es que ese es un tema complejo, ¿ah? Es que por un lado está el tema de la soberanía y por otro lado está el tema de los derechos humanos. O sea, si lo vamos a poner en peso, ¿qué importa más? ¿Una creación social como la soberanía o una vida? En ese sentido diría que es la vida. Pero el problema es también cómo los atiendes acá adentro, porque no es simplemente dejarlos pasar y los tienes como animalitos ahí. O sea, eso me parece también fregado de analizar. Pero tiene que haber de hecho algún tipo de solución allí, ¿no? Pero definitivamente las balas no son la solución. Eso sí, definitivamente no es la solución. ¿Te consideras el mejor youtuber de la historia del Perú? No, no lo creo. No lo creo. De hecho, estoy aprendiendo mucho, ¿no? Ni siquiera todavía he aprendido a manejar al 100% YouTube. Pienso que con el tiempo podría mejorar, pero yo siento que habría personas mucho mejores, mucho mejores. Tengo muchos amigos que quisieran entrar a YouTube, pero todavía no lo están haciendo porque están esperando todavía tener un buen equipo o quizás tener una mejor línea de internet. Así que yo espero que en la nueva generación de YouTubers culturales, si es que se le puede llamar de esa manera, haya gente que tenga pues quizás ideas más revolucionarias, ideas más chéveres para hacer. Tolkien, ¿qué opinas? Me encanta. Tolkien me encanta, me encanta. Toda esta serie del Señor de los Anillos, El Hobbit, me parece excelente, excelente. Mm, a ver, ¿qué dicen? ¿Juegas Minecraft? No, no juego Minecraft, mi hermano juega Minecraft. Godzilla o King Kong, Godzilla, ¿ya? Merlin, ¿te gusta el automovilismo? Más o menos, tampoco es que sea un especialista, pero sí, quizás un aficionado. Películas peruanas, La Boca del Lobo, definitivamente. Wiña y Pacha, que me parece, su madre, una película. Si puedes ver Wiña y Pacha sin llorar, ya, considérate un dios. Considérate un dios. Y bueno, obviamente este documental que se llama La Revolución en la Tierra me pareció excelente. Excelente. ¿Juegas StarCraft? Sí, sí juego StarCraft. No juego en competitivo, obviamente. En competitivo me van a sacar la recon, ya sabes ya. Pero sí juego así en modo. No pata, pues no, así en modo casual. Y definitivamente me gusta jugar con los Terran. Mi raza favorita, los Terran. ¿Qué opinas del libro Contrahistoria del Perú? Muy buen libro. ¿Dónde lo puedes conseguir? Está agotado. Es un libro que ya difícil conseguir de primera mano. Difícil. Creo que mi amigo José, si estás viendo el stream, José, un saludo para ti, José Luis. Creo que José lo consiguió en Crisol, si no me equivoco, en la librería Crisol. A ver, sería bueno que le des una revisada ahí a la página de Crisol. Quizás está allí. Saludos, me llamo Sharif. Saludo para ti, Sharif. Espero que estés bien. ¿Eres dotero? Soy jugador casual de Dota. No me estoy todo el día pudriendo en el Dota, por si acaso. Juego casualmente. Ya juego casualmente. ¿Ya? Vamos a Tolkien. Sí, me encanta Tolkien. Me vacila. De hecho, quisiera comprarme un Gandalf el gris. Quiero comprar un muñequito de Gandalf, pero no sé dónde comprarlo. Me gustan los Gandalfs. Vargas Llosa, ¿te gusta? Más o menos, no me gusta mucho ese estilo. De verdad, si es que me pusieran en una balanza en general, ¿quién es tu autor peruano favorito? 1000 veces yo diría Ribeiro. Ribeiro, 1000 veces, ¿ya? ¿Pan con palta o con queso? Paltita. Paltita. Definitivamente. ¿De qué U eres? Villarreal. ¿Piensas sacar algún libro? Sí, va a salir muy pronto, probablemente entre febrero y marzo. ¿Película favorita? 2001 Odisea en el espacio. Película favorita forever. Kubrick. ¿Qué opinas del TikTok? Me parece interesante mientras se use de una manera productiva. He querido entrar a TikTok, pero no soy muy bueno con el tema de las redes. No soy muy bueno, definitivamente. Vamos a leer las últimas preguntas porque ya estamos cumpliendo la hora de stream. Antes de culminar, por favor, pasen por la página de mi amigo El Datero Cuponero que está aquí. Acá. El Datero Cuponero tiene muy, pero muy buenos descuentos. A ver, ¿qué hace el Datero Cuponero? Lo que él hace es busca descuentos por internet y los cuelga en su página de Facebook. Así que si tú estás pensando en algún momento comprar algo como un celular, una tablet, un smartwatch, algo que desees comprar por internet, en la página del Datero Cuponero lo vas a encontrar a bajos precios. Ojo, él es un cazador de ofertas, te puede gustar por ahí. Vamos a ver las últimas. ¿Te confunde con Smash? Sí, un montón de veces, bastante veces. ¿Has visto Attack on Titan? Me lo recomendó mi amiga Yasmín Rojas, pero no lo he visto todavía.
Eh, ¿Recomiendas estudiar carreras económicas? Bueno, sí, de hecho tienen demanda. Pasaste 1000, ¿qué harás? No puse un reto todavía, ¿o sí? Vamos a poner un reto para las siguientes, para el stream del día sábado, ¿ya? Para el stream del día sábado vamos a poner un reto. Ahorita somos 1036, 1036. Su madre, ¿qué está pasando con el chat? Dios mío. Ya, vamos a leer las últimas preguntas antes que se me vaya ya, porque se me va a cumplir ya la hora y mi red está ahorita, pero así volando, ¿ya? ¿Qué carrera seguiste? Ya lo dije, historia. Cuentos paranormales que recomiendes, La Bruja de Abril y otros cuentos de Ray Bradbury. ¿Qué universidad has estudiado? Villarreal. ¿Has leído Mein Kampf? Me parece que leerlo como una fuente sí es interesante. Leerlo como tu base ideológica es un error. ¿Te gustan las películas de Guillermo del Toro? Sí, 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 me gusta. De hecho, la que más me gustó, bueno, esto va a estar un poco en polémica, ¿ya? Pero es La Forma del Agua. No me parece que sea una película ganadora del Oscar. De hecho, no me gusta esa decisión. Pero me parece una película sumamente interesante. ¿Tipakai o Chihaukai? Chihaukai, definitivamente, definitivamente. ¿Qué opinas del libro de los 7 ensayos de la realidad peruana? Me parece que es un libro interesante para entender su época. Aplicarlo a tiempos modernos no me parece una buena idea, sobre todo teniendo en cuenta que los tiempos de Mariatti con los actuales han cambiado. Han cambiado. Echado encima. Ya las papi. Un saludo, me dice José Díaz. José, saludo para ti, papi, espero que estés bien. El maestro de esgrima, ¿qué tal? Si es un libro, no lo he leído, amigo. Discúlpame, discúlpame. Mejor trama, ¿San Andreas o Vice City? San Andreas. Me gusta mucho, me gusta mucho. Merlin, buenas. Alfonso Ugarte se tiró del morro de Erika. Hay todavía bastante polémica ahí. Tengo entendido que al menos lo que se cree es que no, al menos hoy en día es que no lo ha hecho. Al menos hasta lo que tengo entendido. Pero ojo, esos temas siempre todavía están en investigación. Y por último, la pregunta de Oscar Fernández me dice, ciencia ficción, ¿qué recomiendas? El libro El primer peruano en el espacio de Daniel Salvo y El regalo de las estrellas también de Daniel Salvo. Ambos libros están en Amazon y los he colgado en mi página de Facebook. Muy bien, amigos, ahora sí, paso a retirarme y nos vemos el día sábado a las 7 de la noche. ¿Qué va a haber el día sábado a las 7 de la noche? Pues voy a estar con mis amigos del podcast científico paranormales, quienes van a responder sus preguntas con respecto a la vacuna, las pseudociencias, conspiracionismo, y yo también obviamente voy a estar presente ahí leyendo sus riquísimas preguntas. ¿Cuándo vas a sacar video? Mañana voy a colgar un video, así que estén atentos a mi canal de YouTube, por favor. Mañana cuelgo un video. Muy bien, ceviche chicharrón, no me gusta el pescado. Así que nos vemos. Cuídense y espero que estén genial. Estudio Ghibli, uy, Totoro, acá. Nos vemos el día sábado. El día sábado los espero, por favor, a las 7 de la noche en el directo